hermanos y amigos que en esta hora nos ven a través de Emanuel TV, Canal 20, aquí en Trujillo, Colón, cable de la UAN. Estamos de manera simultánea con KGB Visión, Canal 54 en Dulce Nombre de Culmí. Y por la radio, aquí, Radio Trujillo, la 103.5 para todos los que nos escuchan. Y estamos también en la plataforma de Facebook de Emanuel TV. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta hora de la mañana. Es un tiempo especial de gloria, de poder, de unción, de alabanza, de adoración y de exaltación a Cristo. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, a Él sea la alabanza, por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Hoy, como, bueno, los viernes estamos con nuestra hermana Mayra, pero no pudimos, pero lo estamos haciendo hoy, así que estoy alegre, estoy contento de estar con nuestra hermana Mayra. Hermana Mayra, buenos días. Buenos días, pastor, y buenos días a todos los que nos están escuchando esta mañana. Y nos sentimos alegres, pastor, porque Dios le ha placido regalarnos un día más, hoy día lunes. Y si estamos respirando es porque a Dios le ha placido, porque hay muchos que hoy ya no están respirando, pastor. Sí, ya murieron. Pero ya. Nosotros que estamos vivos debemos de alabar a Dios, porque la palabra dice que todo lo que respire, alaba a Jehová. Aleluya, dice el Señor, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. Así que gracias al Señor por este día, un día bonito, bello, hermoso, porque todos los días son bonitos. Todos los días son bonitos, son hermosos, independientemente de lo que pueda pasar, pero el día es precioso porque viene y lo ha dado el Señor. Hoy traemos una palabra poderosa, nuestra hermana Mayra nos trae una palabra, la vamos a comentar, la vamos a hablar, vamos a digerirla, como dicen, y se la damos a ustedes para que el Señor pueda ministrar tu corazón, tu alma, tu espíritu, y puedas confortarte con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, hermano. Amén. La palabra es que alimenta nuestra alma. La palabra, pastor, es como cuando usted alimenta su cuerpo, cuando usted no ha desayunado o llegan las 2 y no ha almorzado, usted se siente, a algunos les pega dolor de cabeza cuando no han almorzado y es tarde, a otros les pega dolor aquí en el estómago porque sienten aquel vacío. Y otros se sienten débiles. De comer, pero cuando ya comen recobran fuerza, se va toda dolencia, recobran fuerza. Entonces así es el alimento espiritual. La palabra es la que da vida, la que da fuerza al creyente cuando la comemos. Aleluya, gloria a Dios. Es el que sacia de bien tu boca, dice Amén. la Biblia, y te rejuvenece como las águilas. Así que, hermanos, esta palabra es para ti, es para nosotros, la compartimos en el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos con la palabra, hermano. Amén. Arrancamos, pastor, y invitando a todos los oyentes que busquen su Biblia. Aquí hoy estamos para aprender en el libro de Lucas, el libro de Lucas 22:31, pastor. Sí, así es. Y la palabra de Dios la vamos a leer honrando a los 3 poderes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué bonito nos habla nuestro Dios. Pastor, esta palabra en el tiempo pasado dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En el tiempo pasado el Señor se la dio a Simón, a Pedro. Pero como la palabra es viva, hoy la palabra es para nosotros. La Biblia es la mente de Cristo y la palabra es para nosotros, para que la comamos, para que nos demos cuenta que tal vez lo que usted está viviendo, los que ya pasaron, los antepasados ya lo vivieron. Y aquí le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. A esta hora de la mañana no sabemos lo que usted está viviendo. No sabemos, usted que nos está escuchando, qué es lo que usted está viviendo, qué es lo que usted le está pasando. Pero hay alguien que sí lo sabe, y es el que le dijo aquí a Simón que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo quiero decirle algo en esta mañana, que si usted está viviendo algo, hay alguien que ya lo sabe, que es nuestro Señor Jesucristo, el que le dijo a Simón:
Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Sabe, pastor? Si la palabra dice para zarandearos, significa que no nos va a matar. Nos va a zarandear, nos va a hacer la vida imposible, pero no nos va a matar, porque tenemos a nuestro lado aquel que da vida. La vida suya, tal vez usted no va a morir, tal vez cuando el hombre diga, o cuando la enfermedad diga, usted va a morir. Si usted está pegado a Cristo, va a dejar de respirar hasta el día en que Dios diga, hasta el día en que Cristo diga, me la llevo. Hasta ahí usted va a dejar de respirar, hasta ahí usted va a dejar de vivir. Pero como creyentes no hay que dejarnos morir. Por más que el enemigo le haga la vida imposible, usted siga alabando a Dios, usted siga sirviendo, usted siga hablando de aquel que le da el aire que respire esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Qué bonita palabra, ¿verdad? Pero eso trae mucha reflexión. Amén. Trae mucha reflexión. Pedro era un hombre de mucha confianza de Cristo. Parecía en su interior que el hombre era fuerte espiritualmente, que iba a poder soportar cualquier tipo de prueba, y así nos pasa a todos nosotros. Por fuera pareciéramos que tenemos la capacidad de soportar cualquier tipo de situación, pero el que la conoce es el Señor. Cada problema y cada dificultad prueba nuestra fe. Pedro iba a ser probado, zarandeado, como el trigo, ¿verdad? Que lo zarandean para quitar, eliminar y cancelar lo que no sirve, y que quede la pureza del trigo, lo que sí sirve, lo que sí alimenta. De igual manera pasa con nosotros cuando hay problemas, dificultades. Vamos a tener que mostrar cuánto le estamos creyendo al Señor como cristianos, como líderes, como pastores. Vamos a demostrar realmente cuánto amamos a Dios, porque ese es el propósito de la prueba. Jesucristo todo lo sabe. Estaba directo ya yendo a la cruz y le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando por ti, dice. Lo importante es poder ver cómo el Señor, sabiendo y conociendo, ora por nosotros, intercede por nosotros. Dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pedro de repente no entendía nada, porque creía que tenía el valor suficiente para enfrentar cualquier dificultad. Todos creemos eso, pero la fe es probada. La fe es probada. La palabra de Dios dice en Santiago 1:3 o 2, gozaos y alegraos cuando os encontréis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero el Señor nos demanda tener gozo, alegría, contentamiento. Pero Jesucristo le dice a Pedro, el Satanás me ha pedido para zarandear. ¿Por qué a Pedro? No podría decirle por qué. Tal vez porque era el más de confianza de él. Tal vez porque el diablo se ensañó directamente con Pedro. No podríamos identificar ahorita a cualquiera. Lo importante es poder ver que esto nos deja una enseñanza. Que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Hoy no sos Pedro, tal vez, pero sos un tipo de Pedro. Sos un cristiano, sos un líder, sos un pastor, alguien que Dios está usando, y el diablo quiere hacer algo en contra tuyo. Debemos de estar prestos, debemos de estar alertas, hermano. Alertas. Y entonces Pedro se creía muy fuerte, pero si Cristo nos da una advertencia, tenemos que tomarla muy en serio. Cuando viene una palabra de advertencia de parte de Dios, debemos de aprender a tomarla muy en serio. Entonces, dice la Biblia, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Aquí introduce, hermana Mayra, la fe, la importancia de la fe, el aviso y la fe. Darnos por enterado, darnos por sabido lo que Dios nos dice. Segundo, prepararnos con la fe, porque a veces creemos que tenemos fe. Hasta ahorita creemos que tenemos fe porque todo está bien, porque todo marcha bien,
porque no hay un problema grande y mayor, pero cuando llega el problema que realmente tenemos que demostrar fe, ¿cómo estamos? Entonces todo esto nos enseña algo, hermano. Debemos de estar preparados siempre. Debemos de estar listos siempre, que nuestra fe vaya en aumento cada vez más. No poder decir, no, yo tengo fe, yo confío. Debemos de buscar llenarnos más y más de fe. Porque no sabemos de qué forma, de qué tamaño va a venir la prueba. Pero una cosa es segura, Dios no nos deja solos. Dios está de manera permanente con nosotros. Si le dice a Pedro, lo advierte, es que a la par va a estar él. El pensamiento, la confianza, la seguridad y la certeza de que por muy grave que sea el problema, Dios está ahí. Y que si Dios lo permite, es por algo, hermano. Porque al final de la prueba vamos a quedar victoriosos. Eso es lo que Dios espera. Y hay algo, pastor, que aquí el Señor le avisa a Pedro. Simón, Simón, le dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Señor le da el aviso a Pedro, sí, para que se prepare. Y tal vez usted que está viviendo algo, usted dirá, a mí Dios no me avisó. Tal vez no le avisó porque usted no estaba en comunión con Dios, pero si usted está en comunión con Dios, buscándole en ayuno, buscándole en la lectura, buscándole en la oración, en la madrugada, Dios le va a comunicar a usted lo que vendrá pronto, porque Dios es el mismo que le habló a Pedro en aquel tiempo. Jesús es el mismo, ese mismo Dios es el que seguimos adorando nosotros en esta mañana, y Él es el que le habla a sus hijos. Dios advierte, pastor, así es, a través de sueños. Dios advierte a través de visión. Dios da a través de otro hermano para que le comunique lo que puede venir a su vida, pero a veces ya no creemos en lo que Dios habla, y por eso cuando viene la prueba nos encuentra débiles, porque cuando usted es listo y usted sueña un sueño, ¿usted qué es lo que hace? Reprender. Así. Y el siguiente día, ¿qué es lo que le toca hacer? Ponerse en ayuno. ¿Para qué? Para que la prueba ya no lo encuentre débil, sino que lo encuentre fuerte y pueda soportar. Y como dice aquí, pastor, y una vez vuelto, o sea, una vez pasada la prueba, usted puede dar testimonio. Pero antes, la prueba va a ser suya. Quien va a vivir la prueba es usted solamente con Cristo. Pero una vez pasada la prueba, usted tiene que confirmar, ir a contar las grandezas, las maravillas que Dios ha hecho con su vida. ¿Para qué? Para que la fe suya crezca y la fe de los oyentes va a crecer. Lo que usted ha pasado, lo que usted ha vivido con la ayuda de Dios. Exactamente. Puede ser que Pedro fue avisado. Amén. Y usted va a decir, a mí no me ha avisado. Pero es claro lo que dijo la hermana Mayra. Hay que estar en comunión íntima con Dios. Así vamos a saber y conocer lo que está por venir, porque Dios no te va a dejar sin aviso. Seguro, Dios no te va a dejar sin aviso. Te va a hablar de alguna manera, de alguna forma, te va a advertir. Y debemos de estar prestos a escuchar la voz de Dios. Pero si andamos distraídos, si andamos apartados, o si aún yendo a la iglesia no estamos poniendo atención, porque hay gente que va a la iglesia pero no pone atención, está más pendiente del celular, está más pendiente del otro hermano. Hay gente que en la iglesia se pone a hablar. Eso es un irrespeto. Así imposible que se escuche la voz de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo se te va a dar aviso si no estás completamente atento a lo que Dios dice? Dice la palabra de Dios: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Dios te quiere advertir, Dios te quiere avisar cuando hay problemas. Pero si estás distraído, entonces, hermano, debemos de tener atención. Pedro no entendió todavía, ni se llenó de fe. Dejó que las cosas pasaran, y las cosas pasaron. La fe es una total confianza en Dios, y no tiene que ver
para cosas buenas, tiene que ver cuando hay cosas malas. Nuestra fe principal es saber que Dios está ahí, que Dios está y quién es Dios. Y segundo, demostrar quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Hermana Mayra, Pedro fue encarcelado con Silas. Antes de que los encarcelaron, los golpearon, los latigaron y los fueron a tirar a la cárcel del fondo. Los amarraron en el cepo, de los pies y de las manos. Estaban todos adoloridos. Y es ahí cuando se demuestra la fe. Pedro no murmuró, Silas no murmuró. Dice la Biblia que a medianoche cantaban. Y a Pablo nadie le avisó que le iba a pasar eso. Pero desde que se pone a predicar la palabra, desde que comienza a predicar la palabra, sabe que hay mucha gente contra la palabra. Gente violenta, gente fanática, que quiere contrarrestar todo lo de Cristo, pero nunca van a poder. Han pasado 2000 años y la palabra de Dios se sigue predicando. Y cuando Jesucristo le dice eso a Pedro, es porque hay gente contraria al Señor. La mayoría, hasta el día de hoy. Podemos ver la gente que está muriendo en Nigeria, cristianos muriendo, perseguidos por fanáticos religiosos que los están asesinando, y en diferentes partes del mundo, hermano. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad todavía de predicar, y por eso debemos de orar por estas personas que están bajo ataque en estas partes del mundo. Pero la situación de Pedro llegó a su punto, y dice la Biblia acá, hermana Mayra, en el versículo 54, ahí mismo en Mateo 22, 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, con miedo, con temor. Pedro lo seguía de lejos. Ahora tomaron a Cristo preso, lo llevaron a la casa de Caifás y de Anas, donde el sumo sacerdote, y como dice, y Pedro le seguía de lejos. Y dice ahora, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se encendieron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Ahí está la prueba de fuego, miren. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Ahí estaba el enemigo zarandeando a Pedro. Y algunas veces no nos hemos dado cuenta cómo el enemigo nos zarandea y de alguna forma estamos negando a Jesús. Debemos de estar firmes y convencidos en quién hemos creído y nunca negar a Jesús, ni de hecho, ni de ningún tipo de forma, ni de pensamiento, ni de acción. Firmes en la fe, confiados en Cristo Jesús, independientemente de cualquier tipo de situación. Los que murieron en Nigeria prefirieron morir que negar a Cristo, porque los islámicos son así: te conviertes al Islam o te matamos, y ellos prefirieron morir. Entonces Pedro llegó al grado de que negó a Cristo, 3 veces lo negó. Fue llamado por el diablo para zarandearlo, y ahí está la prueba, no la pasó, hermana Maya. Pastor, lo que estamos viviendo nosotros no se compara con lo que están pasando la gente allá en los otros países. Están sufriendo, ellos sí están siendo zarandeados, sí. Pero tal vez usted está viviendo una prueba y usted dirá, ¿por qué a mí? Porque yo estoy viviendo esto, si yo me porto bien, yo hago la voluntad de Dios, ¿por qué? Dice un dicho por ahí, pastor, no hay, me olvida, no hay mal que dure 100 años, sí. Ni cuerpo que lo resista. Ni cuerpo que lo resista. Lo que estamos viviendo tal vez es temporal, lo que usted está viviendo es temporal, es por unos meses, por unos días, por unos años, pero Dios ha prometido darnos vida
Lo que estamos viviendo es temporal. Y dice la palabra, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pastor, yo no conozco la plantita de trigo, pero es una plantita que, si el Señor la puso por ejemplo, es porque es castigada para que dé el proceso. Pero yo le voy a poner el ejemplo esta mañana, pastor, del frijol. Podemos ver cómo es procesado el frijol para que dé el punto. El frijol vienen y lo aporrean, le dan por donde sea con un palo, lo agarran sin lástima. O sea, lo zarandean. Lo zarandean por revés y por derecho. Es el mismo procedimiento que le pasa al Amén. trigo. Amén. Y es una metáfora de realmente de lo que pasa en la vida de un hombre y una mujer cristiana cuando es golpeado por las pruebas, por las Amén. dificultades, por las circunstancias adversas. Entonces, enfrentar eso no es fácil. No. Para nada. Debemos de estar preparados, firmes en la fe. Por eso el Señor le advirtió y le dijo, estoy orando para que tu fe No falta. no te falte. No nos tiene que faltar la fe. Nos preocupamos porque ya no hay azúcar, comprar azúcar. Nos preocupamos porque ya no hay arroz, comprar arroz. Que la manteca, que el aceite, y la fe no la tiene que comprar. Amén. La tiene que producir en su interior a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de una comunión íntima con Dios. Que no te falte la fe, que estés siempre preparado para el día malo. Amén. Tal vez alguien en esta mañana, pastor, está siendo procesado con una enfermedad fuerte, como cáncer, como SIDA, como azúcar. Tantas enfermedades que llegan al cuerpo del ser humano. Pero yo le digo que usted no se dé por vencido. Usted mantenga su fe firme. Tal vez algunos estarán bien delgaditos o delgaditas. Otros estarán hinchaditos. Yo le digo que si usted activa su fe, la fe hará que esa enfermedad se vaya. La enfermedad, pastor, es un demonio que se apoderan de los cuerpos. Pero si nosotros activamos la fe y alguien ora por nosotros, ese demonio tendrá que irse. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre de la enfermedad. Libre tal vez de aquello que lo tiene agobiado en su mente. Si usted le cree a Cristo, poderá más la palabra y la enfermedad tendrá que huir de usted. Porque usted se dará cuenta que no está solo, sino que hay alguien que lo defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero esto es cuando usted activa su fe. El enemigo dejará de tenerlos zarandeados. Cuando usted levante la cabeza y dirá, se acabó. Así es realmente que debemos de elevarnos a un nivel de fe mucho mayor. Amén. Día tras día. No sabemos lo que va a venir para mañana. Esperemos lo mejor cada vez más. Pero si alguna dificultad se levanta, algún problema, alguna circunstancia muy fuerte, debemos de estar preparados con fe. Hoy debemos de buscar elevar nuestra fe. Hoy debemos de prepararnos. Debemos de estar listos. Pedro no se alistó. No entendía lo que realmente iba a pasar. Ahora estaban negando a Cristo. ¿Por qué? Por temor a la muerte. Amén. Temor a la muerte. Entonces Pedro lo negó 3 veces. Se puso a llorar. Entendió y comprendió de qué forma le estaba fallando al Señor. Después de acompañarlo más de 3 años. Después de creer que Él era el Mesías. Después de que Él dijo allá en Cesarea de Filipo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Lo dijo con convicción, pero ahí estaba fallando. Nos puede pasar a nosotros. Pero debemos de buscar que no nos pase. Debemos de fortalecernos en fe cada día más. Anule, cancele todo temor, todo miedo, toda carga. Y aprendamos día tras día a depositar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Haga prácticas espirituales especiales para que su fe se eleve. Dice la Biblia, hermana Mayra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero pregúntese en el día qué es lo que más escucha. Si TikTok, si Instagram o las redes, y deja de leer la palabra. Ahora los cristianos están enfocados en las redes menos en la palabra. Hermano, y cuando venga la prueba, ¿cómo va a responder?
La prueba es un examen de cómo está usted. Y si Dios lo prueba, no es de manera... La única intención que Dios tiene es levantarlo y prosperarlo y mejorarlo. Porque el Señor le dice, pero yo he rogado a ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Porque al salir del proceso, sale mejorado. Sin proceso, no se mejora. Cada proceso busca mejorarnos, hermano. Y yo le ponía el ejemplo del frijol, pastor, que el frijol lo agarran por donde lo agarran, a golpearlo. Pero ya después que lo golpean tanto, vienen, pastor, y lo tiran, soplado. Y de ahí que el frijol sale como nuevo. Y después la baleada bien rica. Entonces, igual el trigo, ¿verdad? Y después sale la harina bien rica, procesada. las baleadas, procesada. Pero nueva. Dios quiere procesarnos para que seamos mejor. Entonces, pastor, tal vez alguien está viviendo algo de lo que estamos hablando, porque la palabra dice que nunca regresa vacía. Tal vez está viviendo algo, pero cuando usted se mire que pasó ese proceso, se dará cuenta y dirá, y este no era yo. Ni solo se lo creerá, pastor, ni el vecino que lo miró cómo estaba pasando el proceso entenderá lo que usted vivió. Así es. Se darán cuenta de que Dios estaba con usted, que tal vez pensaban que en ese proceso iba a morir aquella persona, iba a morir aquel hombre, pero no fue así. Solo fue un proceso temporal, un proceso por días, un proceso por años, pero aquello quedó atrás. Tal vez era una prueba, no era de muerte, era de más vida. Así es, todo pasa. Amén. Todo pasa, pero depende cómo pasa. Amén. Más depende de tu actitud. Que pase y va a pasar y que salga victorioso, tanto usted como yo, porque tuvimos la actitud correcta. Pedro no estuvo capaz, dijo que él estaba dispuesto a dar la vida por Cristo, pero a la hora tuvo temor, tuvo miedo y negó a Cristo. Hay mucha gente que le da pena decir que vas a la iglesia. Te vi que ibas para la iglesia. No, dice. Les da pena, les da vergüenza por perder una amistad o porque si lo mejor que hay en la vida es seguir a Cristo. Lo mejor que hay en la vida es ser un seguidor de Cristo, un hijo de Dios. Pero Pedro fracasó. Pero el fracaso está ahí para mejorarnos también. Y al final después Pedro fue llamado nuevamente y se convirtió en columna y baluarte de la iglesia primitiva. Al final Dios tiene un propósito contigo. Pasan situaciones, problemas y dificultades y Dios lo que está haciendo es moldeando tu carácter, mejorando tu carácter para poder enfrentar mayores dificultades, para que Él se pueda glorificar más en tu vida. Así que, como dice la hermana Mayra, algunos en problemas hoy, alguna situación puede ser que estés pasando hoy, pero va a pasar. Que pase y que salgas victorioso, que te puedas someter a la guianza, a la dirección del Espíritu Santo y puedas salir victorioso. Pero necesitas fe, porque Cristo le dijo, Pedro, te viene algo, pero necesitas fe, que no te falte la fe, que no te falte la fe a usted ni a mí, nunca, que podamos estar preparados, que podamos salir victoriosos y que podamos glorificar el nombre de Cristo, que no te falte la fe. Así que podemos ver que al final Pedro en el torrente de Cedrón falló, en la casa de Anas y de Caifás falló y lloró amargamente. Es un proceso, como dice la hermana Mayra, y hay diferentes tipos de procesos. No sé cuál es el proceso que tú puedas estar pasando. Hay gente que se acostumbra, hermana Mayra, a decir, estoy pasando por el desierto. Y lo dicen de una manera, pero no buscan cómo salir del desierto. Quieren estar sometidos bajo la desobediencia y bajo la esclavitud del diablo y dicen todavía, estoy en un desierto.
El desierto se pasa con fe, con confianza, con lectura de la palabra, con ayuno, con entrega, total confianza en Dios. Por eso el Señor dice, te llevaré al desierto y te hablaré al oído. Porque Dios quiere tener una comunión íntima con Dios. Porque de repente has dejado de hablar con Él, has dejado de orar, has dejado de hacer las cosas que debes de hacer y entonces caes en un desierto. ¿Verdad, hermana Maya? Como usted decía, los desiertos se pasan con el Señor. Cuando estamos en el desierto, más bien tenemos que purificarnos más nuestro corazón para que nos demos cuenta que Dios realmente está con nosotros, para que Él nos hable. Y si nosotros le buscamos a Dios, Él va a hablar, pastor. Así es. Sabe que a mí cuando yo estoy en ayuno, pastor, hay gente que prohíbe que uno duerma. Pero a mí me gusta recostarme unos 5 minutos, porque es ahí donde Dios le habla a uno, a través de sueños. Porque a mí no me habla ni en visión, ni en voz audible, pero sí me habla a través de sueños. Entonces a mí me gusta descansar un ratito, para ver si Dios me habla. Porque alabamos a un Cristo vivo, a un Cristo real, que Él no está muerto. Si usted le clama, Él le va a responder, como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y las cosas ocultas, pastor, solo las podemos lograr a través del ayuno y la oración, la lectura de la palabra. Es de la única forma que Dios puede hablar al hombre. Si estamos comiendo todos los días, no va a haber sueño. Porque la comunión íntima es de aquellos que le buscan, de aquellos que le piden a través de la oración, a través de la lectura, a través del ayuno, a través de congregarse, de buscar, estar enamorado de Cristo. Una cosa es segura, Dios nos habla de muchas formas, de diferentes maneras, pero seguro que nos habla. Entonces, busquemos que Él nos hable, primeramente a través de la palabra. Es la mayor profecía. Luego en comunión íntima con Él. Pero seguro que Dios te va a hablar. Vas a recibir una palabra directa de Él. Y debemos de poner por obra lo que Él diga. Muchas personas están esperando que Dios les hable así, con voz audible. Y no buscan, no leen, no estudian, ni ponen atención en la iglesia. ¿Cómo les va a hablar Dios? Imposible. Y otra gente solo esperan que llegue un pastor invitado y ahí sí, ahí atienden. ¡Ay, qué bonita palabra! Y cuando el pastor predicó de la iglesia, no lo toman en cuenta. Pero el que llegó se llena la iglesia ese día. Y aquella palabra sí la... Ahí dicen que sí Dios les está hablando. Pero vuelven a la casa y siguen igual. Solo fue el momento, solo fue la emoción. Cuando realmente tú buscas la palabra, la recibes, la pones por obra, vives de acuerdo a la palabra y vas a tener la capacidad con la palabra de enfrentar cualquier problema, cualquier dificultad. La respuesta ante las pruebas está en la palabra, está en el estudio de la palabra. Reconocer y saber las promesas de Dios para tu vida, saberlas, conocerlas, entenderlas, para que puedas responder ante la prueba financiera, emocional, sentimental, de enfermedad, cualquiera que sea. Vas a responder conforme a la palabra. Vas a poner tu confianza en la palabra. Vas a creer en lo que Dios ha dicho para tu vida. Y te vas a quedar arraigado en esa palabra. El salmista le dice en el Salmo 119, 49, Padre, acuérdate de la palabra en la cual tú me has hecho esperar, le dice. Entonces el salmista estaba confiando en lo que Dios dice. Van a venir a tu mente personas, ideas, pensamientos contrarios a la palabra. Pero tú vas a estar arraigado y afirmado en la palabra. De esta manera Dios te está avisando. De esta manera Dios te está advirtiendo. De esta manera Dios te está preparando cómo enfrentar la prueba. Porque dice la Biblia, hermana Mayra, que Dios no nos va a dar una prueba que no podamos resistir, sino que juntamente con ella te dará la salida.
Ahora en los colegios dan una guía y de ahí va a venir el examen. Entonces, está más fácil. La guía para tu vida está aquí, para que pases el examen de vida, para que puedas responder al problema. Y eso no indica que va a ser de un día para otro, que ya el problema resuelto. Vamos a tener que ser probados. Si estamos creyendo esta palabra, si estamos confiando en esta palabra. Santiago dice, y lo repito, lo digo de nuevo, gozaos y alegraos cuando os encontréis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. A veces hay tiempos de espera muy largos, hermano, y hay posibilidades de desesperarnos, pero Dios quiere que tengamos paciencia, que esperemos, que Él sabe en qué momento va a resolver el problema. La paciencia es un don del Espíritu, es un fruto del Espíritu. Así que, no, yo no tengo paciencia, digo. Si está en Cristo tiene que tener paciencia. Su fe es probada, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que el Señor no quiere que nos falte nada. Y a veces lo que nos viene a la mente es dinero, o que estemos en abundancia. Está hablando en términos espirituales, que estemos cabales con una confianza total en Él, hermana, y podamos esperar. Pedro no estaba preparado, no estaba listo, anduvo con Cristo 3 años y en el momento más culminante falló. Falló por miedo a la muerte. Nos puede pasar a nosotros, porque nadie quiere morir. Nadie quiere parar por una situación de amenaza de muerte tampoco. Pero Dios quiere que demostremos cuánto le estamos creyendo. Y por eso, esta palabra que vino hoy es muy importante, hermano. Pastor, y hay algo que mientras usted hablaba eso, yo analizaba este ratito, que el enemigo es astuto. A veces va a mandar pruebas leves, pero si nosotros somos listos, las vamos a desechar. Pero si le damos cabida, estamos muertos en lo espiritual, la vamos a dejar entrar. Por ejemplo, aún hasta entre los hermanos en la congregación, el enemigo a veces le va a poner a usted una prueba de que usted se sienta mal con aquel hermano, de que sienta que aquel hermano o aquella hermana le ofende. Pero si usted es una persona espiritual, si usted está despierto en el espíritu, usted no se va a dejar vencer del enemigo. Porque hay muchas personas que se han dejado vencer porque no están listas, no están vivas espiritual, sino que están muertas. Así es. Entonces, por cualquier cosa, ya se sienten mal con el hermano, se sienten mal con la hermana. ¿Y qué hacen? No vencen la prueba, le dan más cabida al enemigo. Pero si usted está vivo espiritual, usted va a decir, esto no es de Dios, esto es del enemigo. No se va a dejar contaminar su mente o su corazón, sino que al instante va a desechar todo mal pensamiento. Pero si usted está muerto, no va a poder vencer esa prueba. Le va a dar más lugar a la prueba, o sea, a la tentación del enemigo, y va a decir, es verdad, está mal conmigo. Pero si usted anda vivo espiritual, va a desechar todo mal pensamiento, va a vencer esa prueba. Bueno, Pedro tuvo la oportunidad de demostrar cuánto amaba a Cristo. Él estuvo dispuesto, dijo, a morir a por él, pero Pedro falló. Amén. Nos llama esta mañana a revisarnos a nosotros, ¿verdad, hermano? Amén. No creernos que estamos en un nivel mayor que otros, sino más bien a someternos a la guianza del Espíritu Santo. Esta mañana, revisémonos y no nos creamos que yo tengo más fe que el hermano, que soy más espiritual que el hermano. Tengamos cuidado. Mejor revisémonos y busquemos tener más fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Lea más, estudie más, ore más, busque llenarse más para que pueda enfrentar cualquier situación. Porque el enemigo no descansa.
Porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Porque el enemigo, cuando mira que te confías, entonces te va a atacar. Debemos de estar preparados. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Entonces no nos confiemos. ¿Qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Las fuerzas son menguadas cada día que pasa, hermano. A veces creemos que estamos más fuertes, pero cada problema, cada situación, el día, el afán nos debilita, nos distrae, nos hace un poco así. Debemos de revisarnos diariamente y buscar fortalecernos a un nivel mayor. Viendo lo que le pasó a Pedro, debemos nosotros decir: wow, mejor me preparo más. Estamos en una batalla campal, el enemigo no descansa, y yo como cristiano, como hijo de Dios, tengo que prepararme, tengo que estar bien, fortalecidos en fe, en confianza, en seguridad, en certeza, en convicción de en quién estoy creyendo. Pablo decía a Timoteo, hermana Mayra: porque yo sé en quién he creído. Y eso que Pablo había pasado por cada tormento. Yo le pregunto: ¿usted sabe en quién ha creído? Debemos de estar preparados. Y esta palabra, pastor, no solamente es para aquel que nos esté escuchando, para aquel hermano o hermana o amigo que nos esté escuchando. Esta palabra también es para nosotros. Y la manera de estar fuerte es a través del ayuno, la oración y la lectura y el congregarse. Porque cada vez que un líder o el pastor suelte la palabra, como decía el pastor, no solamente los que vienen de afuera, sino de aquel que te da la palabra todos los días. Tenemos de que comerlos esa palabra para mantenernos fuertes, para cuando venga la prueba, usted no se debilite, sino que más bien el enemigo lo encuentre fuerte y no podrá tumbarlo. Así es. Debemos de estar fuertes, vigorosos, espirituales, llenos de vida, y eso está en la palabra. La palabra es vida. No deje de leer, no deje de estudiar. Manténgase firme sin fluctuar su profesión de fe, porque fiel es el que lo llamó, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, toda vamos la a... palabra, pastor, viene, toda la palabra debemos de agarrarla con hambre. Porque, mire, por ejemplo, cuando usted come para su cuerpo, cuando le dan arrocito y frijoles, lo siente rico. Cuando le dan pollo con tajada, lo siente rico. Cuando le dan bistec con arroz, lo siente rico. No importa cuál comida sea, usted lo siente rico para su cuerpo. Entonces, lo mismo es en la casa de Dios. Así si va es. a predicar la hermana Juanita, la hermana Teresa o el hermano Juan, no importa quién sea, con tal ande bien con el Señor, usted cómase la palabra. No ande renegando, porque hay gente que reniega, pastor, porque solo le dan arroz y frijoles. Sí, y es rico. Por todo reniegan. Pero la palabra, cómasela, no importa de quién venga. Contar que el hermano y la hermana se guarde para Dios, cómase la palabra. Así es, cómase la palabra. Amén. Disfrute La vitamina. la palabra. Llénese de vida con la palabra. Y hay Qué bueno. vitamina, pastor, que una es dulcita. Ajá. Y otra es un poquito amarga. Pero producen lo mismo, vigor, fuerza, Sanidad. fortaleza. Así es la palabra. Así es la palabra. Así que le invitamos cada vez Amén. más que se mantenga estudiando la palabra, llenándose de fe, ¿verdad? Amén. Porque la fe nos ayuda a sobrepasar cualquier tipo de situación. Bueno, hemos llegado al final. Es una bonita palabra que trajo nuestra hermana Mayra, muy reflexiva, nos llena de vida, nos llena de mucha advertencia y nos enseña a prepararnos, ¿verdad, hermano? Amén. A estar Nos- fuerte. Nos enseña a prepararnos y estar fuertes. Que lo que le pasó a Pedro no nos pase a nosotros. Que podamos salir adelante y victoriosos en cualquier situación. Así que vamos a orar, nuestra hermana Mayra va a orar para que no nos falte la fe. Amén. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por cada oyente de esta mañana, Señor. Oh Señor, no sabemos qué está viviendo cada persona en su hogar, en su trabajo, a donde quiera que esté, Padre, pero usted sí lo sabe. Que sea usted, Padre, dando la fuerza, dando la sabiduría, Padre, dando el entendimiento para que él pueda vencer esa prueba
para que ella pueda vencer, Padre, y pueda contar, testificar de las grandezas que usted ha hecho con él o con ella, Padre. Ayuda, Padre, en el nombre de Jesús, aquel Padre que tal vez está viviendo algo y hoy tú le hablaste a través de la palabra, Señor. Que sea usted, Padre, venciendo con él, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea usted hablándole, Señor, a través de sueños, a través de visión, Padre. Que te busque con más ansiedad, Padre, y sea usted haciéndolo vencedor, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Aún aquellos, Padres, que se sienten débiles espiritual, Señor. Que sea usted vitaminándolos, Padre. Que sea usted dándole fuerza. Que sea usted dándoles el deseo de congregarse, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias. Bendiga, Padre, a cada oyente, a donde quiera que él haya estado, Padre. Aquí en Trujillo y fuera de Trujillo, a través de la internet, Padre. Bendiga a tu pueblo, Señor. Añade a aquellos que han de ser salvos, Señor. Trata con ellos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Señor, gracias te damos por este programa tan bello, tan hermoso que hemos llevado a cabo. Bendice la vida de tu sierva, nuestra hermana Mayra. Guárdala, cuídala, protégela. Bendice la vida de su esposo, de su hija. Guarda esta familia, protege esta familia. Provee y suple para toda necesidad. Llénalos de tu Santo Espíritu. Llénalos de tu poder, llénalos de tu unción. Ayúdales en todo y que sean instrumentos en tus manos de amor para la obra tuya aquí en Trujillo Colón. De igual manera oramos por nuestro hermano y amigo el pastor Jairo Escoto, su esposa, sus hijos, su familia. Oramos por su negocio, oramos por su ministerio. Bendícelo grandemente y poderosamente. Gracias, Señor, por este día de hoy. Gracias porque pudimos llevar a cabo el programa. Gracias por todo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En tu nombre, Señor, oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un grato placer, ¿verdad? Hoy estuvimos con nuestra hermana Mayra. Estaremos el viernes, hermana Mayra, si Dios lo permite, ¿verdad? Así que nuestra hermana Mayra se despide. Y será hasta el viernes, pastor, esta semana, el viernes. Y Dios le bendiga. Amén y amén. Aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es